cosmovisión bíblica es la forma como nosotros vemos la vida, ¿sí? Es decir, nosotros nos podemos hacer una idea o hacer un juicio, tener un criterio acerca de cualquier asunto que afecte nuestra vida, ¿sí? Y ese juicio, ese criterio que nosotros nos hacemos acerca de cualquier asunto, le podemos llamar cosmovisión, perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces, cosmovisión está compuesta de dos palabras, cosmo y visión. Cosmo, universo; visión, ver. Cómo yo veo, cómo yo leo el universo. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes la frase de que dicen que cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de pensar, sus luchas, sus desafíos, sus sueños, sus viajes. Unos lloran más, otros lloran menos, unos ríen de repente, otros nunca ríen, ¿sí? Unos piensan así, otros no, unos son flexibles, otros son radicales. Cada persona es un mundo diferente. Y eso está dado por eso, porque las ideas de cada uno están enmarcadas por información diferente. Entonces, si la cosmovisión es la forma como vemos la vida y cada persona es un mundo diferente, podríamos decir que hay cosmovisiones como personas en el mundo. ¿Cuántas personas hay en el mundo? 8 billones más o menos, ¿verdad? 8 billones de personas. Entonces podríamos decir que hay 8 billones de cosmovisiones, 8 billones de forma de interpretar el mundo, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros estamos estudiando y lo que vamos a enseñar ahora es cosmovisión bíblica. Quiere decir que así como hay una diversidad de cosmovisiones, de maneras de interpretar el mundo, también Dios nos pide a nosotros tener solamente una manera de ver el mundo, ¿sí? ¿Cuál es esa? Interpretar absolutamente todo lo que nos rodea a través de su palabra, de sus principios, de su verdad, de su ley, de su mandamiento, de su reino, de su gobierno. Es decir, a través de la mente de Jesucristo. Tener la mente de Cristo, ¿sí? Es un reto, es un desafío, pero ese es el objetivo de nosotros estudiar la vida cristiana. Entonces hay cosmovisiones como personas en el mundo. Se relaciona mucho la palabra cosmovisión con estos lentes que vemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los lentes nosotros vemos todo de una manera y sin lentes de otra, ¿sí? Quiero ilustrarlo un poquito mejor para que ustedes lo entiendan. ¿Tú tienes lentes medicados o son solo de protección? Ok, ¿y tú, lentes medicados? ¿Tú, amiga? ¿Sí? ¿Puedes venir un momento para que me ayudes con el ejercicio? ¿Ven? Porque no vi a nadie más con lentes. ¿Cómo es tu nombre? Lady. ¿Por aquí? Lady. Muy bien. Entonces, Lady tiene lentes, los demás no tienen lentes. Ella ve todo de una manera y los demás ven de otra. Entonces, ¿qué tipo de problema tienes en la visión? Cansancio nomás. Solamente cansancio. ¿Ves igual de lejos sin lentes o con lentes? ¿O a veces? Igual Poco. así un poquito, o sea, no. A ver, Para quítate los leer, lentes. Por ejemplo, ¿puedes leer lo que está allá atrás en ese cuadro? no, ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? no se nota nada. Creo que ni No, siquiera no los veo que no nada. tienen lentes pueden verlo bien. Póntelos ahora. ¿Lo ves un poquito mejor? Sí, sí, la figurita. Ajá, ahora a las personas, supongamos la chica que está allá al final, quítate los lentes. Así la puedes detallar bien, sus facciones, ¿sí? Y más atrás, bueno, entonces el ejercicio no nos va a funcionar con ella porque ve bien. Pero supongamos que es una persona, no te los quites, que tiene miopía o astigmatismo, no ve de lejos, entonces quítate los lentes otra vez. El ejercicio lo hacemos con esas personas, de ella, yo creí que tenía lentes medicados y siempre le digo, ¿cómo ves allá al final del salón? Normalmente dice, veo borroso, ¿sí? Veo borroso, veo la realidad distorsionada, no la veo tal como es. Veo la A parece una N, no entiendo qué dice allí, entonces no puede interpretar muy bien lo que dice allí porque le hace falta algo. Y cuando se pone los lentes, entonces yo le hago la pregunta, ¿y cómo ves ahora? Y dice, veo nítido. Es decir, veo la realidad tal como es, no la veo distorsionada, ¿sí? Entonces, si ella no usa los lentes, no va a ver y no va a tener una interpretación correcta de lo que está viviendo, ¿sí? De su entorno. Pero si usa los lentes que representan la cosmovisión bíblica, la verdad, ella va a poder leer todo de la manera correcta. ¿Está bien? Entonces,
Asimismo pasa cuando nosotros no vemos por medio de los lentes de Dios, por medio de la lectura bíblica, por medio de su palabra. Cuando vemos todo sin filtrar por la palabra de Dios, aunque tengamos una convicción de lo que estemos viendo, si no está filtrado por acá, podemos tener convicción, pero estamos viviendo en un mundo que no es real. Porque la única cosmovisión, aunque haya 8 billones, dime, aunque haya 8 billones de personas, la única cosmovisión real es esta, ¿sí? Porque Cristo es la verdad. Él es la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Cualquier asunto que nosotros interpretemos fuera del diseño de Dios es falso. Es una mentira, no es real. Y eso nos va a llevar al sufrimiento, al caos o a la pobreza. Entonces quiero hacer otra ilustración para entenderlo un poco más. No pueden haber dos verdades acerca de un mismo asunto. Ustedes han escuchado también ahora por el pensamiento posmoderno y la flexibilidad, la relatividad, que dicen que si para ti está bien casarte o para ti está bien decir que la luna es de queso, pero para ti está bien decir que no es de queso, está bien, los dos están en la verdad, desde que no le haga daño el uno al otro, está bien, esa es tu verdad y esa también es tu verdad, pero no pueden haber dos verdades acerca de un mismo asunto, ¿sí? Eso es cosmovisión nueva era y cosmovisión posmoderna, humanismo. Entonces quiero hacer otra vez otro ejercicio. 2 personas más, por favor, que vengan aquí, 2 voluntarios. Gracias, Rodis, y gracias, Abraham. Muy bien. Entonces resulta que ella necesita información. Necesita información acerca de un asunto para comunicar a ustedes un criterio, un juicio o una información sencillamente sobre algo. Y ella necesita adquirir esa información a través de 2 fuentes. Todas las ideas forman nuestra cosmovisión. Las ideas se forman por la información que nosotros recibimos de las diferentes fuentes: televisión, música, papá, mamá, maestros de escuela, jardín, colegio, universidad, los libros que leemos, el cine que vemos, lo que me dice mi amigo, mi amiga, lo que nos dicen los pastores, los líderes. Eso es información que recibimos y nosotros, conforme a nuestra conveniencia, vamos filtrando: esto me gusta, esto no me gusta. Pero lo filtramos es por nuestra conveniencia, no por lo que dice la palabra de Dios. Casi nunca nos detenemos a decir: espera un momentico, voy a ver si esta película es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Uy, esta película, El Rey León, uy, esto es nueva era, no la puedo ver. ¿Sí? Uy, esta otra película, uy, esta tiene ideología de género, uy, esta tiene, a ver, hechicería, Harry Potter es hechicería, no la puedo ver con mis hijos porque cosmovisión bíblica, sí, va a afectar la cosmovisión de mis hijos, ¿sí? Entonces, no lo filtramos, simplemente si me gusta, lo tomo y si no me gusta, lo dejo. Ese es el filtro, mi conveniencia. Entonces, fuentes. Entonces, ella necesita saber si allá afuera está lloviendo o no está lloviendo. Y va a enviar 2 fuentes. ¿Listo? Entonces, envía tus fuentes para que te traigan información acerca de si está lloviendo o no está lloviendo. Ajá. Dime. Ya, tú también. Vamos los 2 al tiempo, vamos los 2 al tiempo. Ya, listo. Entonces, ¿está lloviendo? ¿No es cierto? ¿Por qué no está lloviendo? Ustedes lo han comprobado, pero tú vas a decir que sí está lloviendo. ¿Listo? Vamos. Vamos. Listo. Elenita, si quieres con Oscar, si necesitas algo, con el profe Oscar, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos aquí las fuentes con la información. Listo. ¿Está lloviendo? No, no está. Ah, muy bien. Él fue allá y comprobó si estaba lloviendo o no. Ahora, Rodi, ¿se está lloviendo? Sí, está lloviendo. Ah, tenemos información diferente acerca de un mismo asunto. ¿Está lloviendo? ¿Estás seguro? No, no está. No está lloviendo. ¿Estás seguro que no está lloviendo? No está lloviendo. ¿Sí? ¿Tienes evidencias de que no está lloviendo? Ah, ok. ¿Estás seguro que está lloviendo? Y entonces nosotros podríamos decir: está bien, si para él la verdad es que no está lloviendo, está bien. Amén, aleluya, él está bien. En el nombre del amor vamos a aceptar esa verdad, ¿sí? Pero también él, amén, aleluya, en el nombre del amor vamos a aceptar, desde que su verdad no le haga mal a nadie,
Si es la suya, que sea feliz. Él tiene derecho a ser feliz creyendo lo que él quiere. Sin embargo, ella ahora está confundida. Y ella necesita comunicar a ustedes esa información, esa verdad acerca de si está lloviendo o no, porque depende de lo que ella diga, todos ustedes ahí van a poner, si está lloviendo, entonces vamos a tomar medidas, voy a comprar una chompa, un paraguas, no me voy a ir tan temprano, voy a pedir un taxi. Eso va a tener unas consecuencias, porque las ideas tienen consecuencias. Sin embargo, ella no puede comunicarles a ustedes si tiene dudas. ¿Qué necesita hacer ella? Tener evidencias. Evidencias acerca de la verdad para ver quién está bien y quién no está mal. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú? Ir tú y comprobarlo. Entonces, ve y mira si está lloviendo o no. Porque ella no puede deducir solamente, no, él está más... No, yo creo que no está lloviendo, no. Debe ir ella misma a comprobar la evidencia. ¿Listo? ¿Puedes venir? ¿Está lloviendo? ¿Cuál es la evidencia de que no está lloviendo? Listo. Entonces, ahora tienes una idea conforme a la realidad. Él puede estar muy seguro de que no está de que está lloviendo, pero no hay evidencias, no lo puede probar. Si no hay una evidencia, quiere decir que no es conforme a la realidad y esa información la engaña a ella y después los engaña a todos. Entonces, la cosmovisión es la forma como nosotros leemos todo. Gracias, ¿se pueden sentar? Muy amables. ¿Ya? Bien, amén, gracias. Entonces, la Biblia nos responde a nosotros todas las preguntas acerca de cualquier asunto. ¿Tú quieres saber sobre finanzas? La Biblia tiene la respuesta. ¿Quieres saber si puedes endeudarte o no? Aquí dice. ¿Quieres saber si tú cuando prestes dinero debes cobrar interés o no? Aquí dice. ¿Sí? Aquí está la información que tú necesites saber, por ejemplo, sobre el arte. Todo es arte, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia, la bondad? ¿Cuál es el papel del arte? ¿El arte es del diablo? ¿Te vas a morir de hambre si decides ser artista? Aquí lo dice. ¿Cuál es la verdad acerca del gobierno civil? ¿Hay una manera de nosotros elegir candidatos a la presidencia? ¿Dios tiene un modelo bíblico de gobierno? Aquí dice si sí o si no. Aquí dice acerca, la verdad acerca, por ejemplo, del matrimonio. Tenemos generaciones completas que hoy en día no conciben el matrimonio como parte de su proyecto de vida. ¿Está bien que yo decida si me quiero casar o no? Soy cristiano. Tengo un estándar de valor. Tengo un manual que me guía y me dice a mí cuáles son las decisiones que debo tomar. La Biblia lo dice. Tenemos generaciones que aceptan el matrimonio, pero no los hijos. Entonces tienen, de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a las fuentes de información, un criterio, pero que todavía no ha sido filtrado por la verdad de la palabra de Dios. Esto es cosmovisión bíblica, ver todo a la manera de Dios, como Dios lo ve. Pero ¿cómo hago yo para saber qué es lo que piensa Dios acerca de cualquier asunto? ¿Qué necesito hacer? Leer la Biblia. Si yo leo la Biblia, entonces voy a poder tener un criterio al respecto. Estos días nos hacían una pregunta en la gira con el profe Oscar que nos pareció bien interesante. Un pastor, un líder nos dice, nos dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay católicos cristianos? ¿Ustedes qué responderían? Nosotros con el profe Oscar nos quedamos ahí pensando un rato y bueno, el profe respondió muy bien, muy centrado en la palabra. Y después entonces hablamos y llegamos a una conclusión. ¿Hay católicos cristianos? Sí, sí hay católicos cristianos. ¿Dónde están? En la iglesia evangélica. ¿Por qué, verdad? Entonces, ¿cómo así que en la iglesia evangélica? Sí. Tenemos iglesias llenas de personas que no leen la Biblia, que solamente vienen al culto el domingo, van y viven su vida a su manera, no obedecen la palabra de Dios, no filtran todo acerca de su vida, de su matrimonio, de su hijo, de sus decisiones, de sus sueños, de sus metas, con lo que dice de Dios, sino lo viven a su manera. Es decir, como si fuéramos católicos. Solamente vamos a misa el domingo, no abrimos la Biblia, lo que nos dice allá el Padre, chévere, oh, amén, aleluya, y nos vamos a seguir la vida como si nada. Sí hay católicos cristianos y están en las iglesias evangélicas. Tremendo, ¿verdad? Para nosotros saber qué pensar respecto de cualquier asunto, si no leemos la Biblia vamos a ser engañados.
Si esta mujer, si Teidi te llamas, ¿sí? Lady, si ella no va y tiene las evidencias acerca de la información, Rodis la pudo haber engañado porque ella no fue a las evidencias, no lo comprobó. Y luego pudo haber comunicado eso a una multitud y engañó a la multitud. Si es que acaso esa multitud tampoco tiene el hábito de buscar las evidencias. Así que cualquier fuente, televisión, cine, noticias, líderes políticos, filósofos, amigos, la pareja, padres, podrían estar dándonos a nosotros información falsa y como nosotros no la filtramos, estamos siendo engañados y estamos engañando generaciones completas, ¿ya? Eso es cosmovisión bíblica. Hay 8 billones, pueden haber 8 billones de cosmovisiones, pero solamente una concuerda con la realidad. La realidad tiene evidencias que nosotros las podemos conocer para vivir en la verdad. Muy bien, entonces esto para comenzar. Estamos hablando de naciones, estamos hablando de generaciones y estamos hablando también de individuos. Ahora quiero hacer un ejercicio aquí rápidamente para poner un ejemplo de las consecuencias de una cosmovisión bíblica o no. Aquí. Me gustaría que ustedes me ayudaran a buscar este texto. Números 13, 26 al 33. La perspectiva o la cosmovisión de un incrédulo versus la perspectiva o la cosmovisión de un creyente. Acompáñenme por favor en su Biblia, no sea que por ahí yo les dé información incorrecta. Entonces, tenemos aquí un contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel está cerca de entrar a la tierra prometida. Moisés necesita, como nuestra amiga que vino acá, tener información acerca de algo y envía las fuentes, envía 12 espías, 12, ¿verdad? Porque él quiere saber cómo es la tierra. ¿Y qué le dice? Le pregunte, vayan y vean cómo es la tierra, si es buena o no, dónde viven las personas, si viven en carpas o si viven en casas, qué comen, qué trabajan, cómo son sus armas. Necesito la información para así mismo yo saber cómo prepararme, ¿sí? Y cómo hemos de actuar. Entonces envía a 12. ¿De dónde salen estos 12? Son escogidos de entre los príncipes de las tribus, ¿verdad? O sea, pareciera que fuesen nobles, que estudiaron, que leyeron también la ley, que fueron discipulados por sus padres en esa ley, que a través de la oralidad y desde Abraham han escuchado que la tierra es una promesa que Dios le ha dado a su pueblo, ¿cierto? Y Dios ha dicho que esa tierra fluye leche y miel. En Deuteronomio 8 dice que allí ya no van a comer el pan con escasez. Dice que va a ser un lugar que va de sus montes, van a brotar cobre, plata, sal, litio. Parece que estuviéramos hablando de Bolivia, ¿verdad? Quedamos asombrados nosotros ahorita que fuimos por allá y vimos tanta riqueza mineral. Y dice eso de la tierra prometida y ellos sabían todo eso. Y Dios lo repitió generación tras generación. Y de ahí fueron escogidos estos 12 y fueron enviados. Esos 12 o el pueblo de Dios, ¿cómo está representado hoy en día? Por la iglesia, ¿verdad? La iglesia, los cristianos. Así que podríamos decir que Dios escogió de la iglesia, de los cristianos, 12 personas que fueran a ver cómo es la tierra prometida. Y ellos están 40 días en la tierra prometida. Los 12 ven lo mismo, los 12 ven a los gigantes, los 12 ven los racimos, ven el fruto, ven cómo trabaja la gente, ven cómo son sus armas, ven cómo ellos están organizados y ahora vuelven a traer la información, ¿cierto? ¿Qué dice entonces el texto? Si me están siguiendo, me gustaría que alguien leyera allí, por favor, el 27, por favor. ¿Alguien que me ayude a leer ese texto, por favor? Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Muy bien. ¿Qué traían? ¿Qué traían? Una evidencia. ¿Sí? Miren, traemos la evidencia de que la tierra fluye leche y miel. Esta es la evidencia. ¿Puedes seguir leyendo, por favor?
También vimos allí a los hijos de Adán. Continúa, por favor. Amalek habita en el Edeo, el Eliseo y el Cananeo habitan en el monte. El Cananeo habita en el mar. Sí. Sigue. Muy bien, hasta ahí un momentico, ahorita continúas. Están dando el reporte de todo lo que vieron en esa tierra, ¿sí? Y llegaron. ¿Qué pasó con el pueblo cuando escuchó esa información? Vieron la evidencia, fluye leche y miel, pero está diciendo hay gigantes, allí habitan todas estas naciones que son paganas, son terribles, y el pueblo empezó, oh no, ¿qué vamos a hacer? No puede ser, allá vive toda esa gente, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, comiencen ustedes a hablar entre ustedes ahí rápidamente. 1, 2, 3, hablen. Fuerte, hablen entre ustedes. Eso fue lo que pasó cuando ellos mostraron. ¿Y qué sería lo que decían? No puede ser, pero nos van a matar. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Pero verdad, esa será la tierra prometida. Pero ¿quién dijo? ¿Será que nos están mintiendo? ¿Será que no quieren? Y entonces, ¿qué dice? Que Caleb y Josué dijeron, ¡ey! Un momento! ¡Alto! ¡Silencio! Esperen. Calma. Ya veo unos que iban por allá. ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se vaya! ¿Para dónde va? Para Egipto. No, ven acá. Ven. Continuemos la lectura. Los varones decidieron que no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían producido, diciendo. Hasta ahí un momento. Entonces, ya tenemos las dos perspectivas, ¿verdad? ¿Qué dijo Josué? Vamos, gente, firmes. Dios nos dijo que esa es la tierra, no importa lo que haya allá. Vamos, Dios está con nosotros. Desde Abraham Dios nos ha dicho que esa va a ser nuestra tierra. Estamos organizados. No importa, son gigantes. No importa, hay problemas. No importa, son paganos. No importa las armas que tengan. Dios nos dijo que esa es nuestra tierra. Vamos, gente, vamos. Vamos. Y esa era la actitud del pueblo. O sea, que así como ustedes me están mirando, yo creo que miraron a Caleb y a Josué. ¡Ey! La promesa no solo para mí, es para todos ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la información había generado en ellos una decisión. ¿Sí? Pero ¿qué dijeron los otros? ¿Qué dijeron? ¿Puedes leer, por favor? Mas los varones que subieron dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían producido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconstruirla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Adán, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sigue leyendo, por favor. Entonces toda la congregación gritó de voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Muy bien, gracias. Entonces, ellos 10 comunicaron una información, la multitud tomó esa información y tomaron una decisión al respecto. Se les olvidó que era Dios quien estaba diciendo que esa era la tierra que habían de poseer. ¿Sí? Tenemos aquí una cosmovisión fatalista, es decir, que ven los problemas y dicen, Dios no es real, Dios no existe, su promesa no se va a cumplir, Jesús no murió y no resucitó si murió, no hay nada que hacer, no vayamos allá, vamos a morir. Hay tantos problemas, la situación política, económica, qué sé yo, todo lo que hay en esa tierra es terrible. Si vamos allá, vamos a morir. Y maldijeron el día que salieron de esa tierra. ¿Sí? Una
cosmovisión fatalista. Están interpretando todo desde el dolor, la desesperanza, el miedo, la incredulidad, ¿sí? No estaban ellos pensando como Dios piensa, pero habían dos que sí. ¡Ey, sí, nosotros vimos lo mismo, pero Dios dijo que vayamos, que Él nos va a entregar esa tierra! Entonces ellos salieron del pueblo de Dios. Si habláramos hoy día, podríamos decir que salieron de la iglesia. Y eran príncipes, eran líderes de la iglesia. ¿Quiénes serían? Profetas, ancianos, pastores, evangelistas. ¿Qué tipo de líderes serían? Pero eran líderes, ¿sí? Entonces, les decía yo que ¿dónde están los católicos? En las iglesias evangélicas, porque no se diferencia en nada el comportamiento. ¿Son salvos? Sí, todos. También hay católicos que van a ser salvos. No hay diferencia, ¿sí? Pero se comportan igual que los católicos, empezando porque no leemos la Biblia. La tenemos en la casa, abiertica, como un augurio y ya. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas que tienen la perspectiva correcta respecto de cualquier asunto en la iglesia de Dios? ¿Cuántos de 12? 2. Estadísticamente, eso es una realidad. 2. Pero es más grave todavía. ¿Cuántos de una multitud? No solamente cuántos de 12. Porque fíjense a quién siguió todo el pueblo. A esos 2. ¿Sí? Perdón, a esos 10. Entonces, de una multitud, podríamos decir, de todo el pueblo cristiano en ese tiempo, el 2% tiene una cosmovisión bíblica. Los demás pensamos y decidimos a nuestra manera. Porque fue toda la multitud la que fue engañada, ¿sí? Ahora veamos cuál fue la consecuencia. Porque hay consecuencias de pensar o no pensar bíblicamente. Entonces vamos a leer ahora números 14, 36, 38, por favor, si me ayudan allí a leer. Puede ser tú misma o si alguien ya lo tiene. Catorce, 36 al 38, por favor. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Muy bien. Estos 10 varones murieron de plaga. Dios les aplicó una consecuencia. ¿Por qué? Porque hicieron que toda la multitud sintiera el mismo temor, sintieran o fuesen incrédulos y no caminaran hacia la tierra prometida. Dios los cortó de una vez. Terrible, ¿verdad? Pero también no solamente a esos varones, sino que a todos los adultos mayores de 20 años, Dios los hizo responsable de incredulidad y a todos los hizo perecer en el desierto. Por cuanto no me creyeron a mí, sino le creyeron a estos 10, su cosmovisión fatalista, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y hasta que no murió el último, no entraron a la tierra prometida. El último fue Moisés. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Abraham dice, por cuanto ustedes hablaron mal del país, denigraron la tierra que yo les prometí. Y nosotros en Bolivia, ¿cómo pensamos de este país? De la tierra que Dios les ha dado. ¿Ustedes qué piensan de ella? ¿La ven como una tierra que fluye leche y miel? ¿O la ven desde una cosmovisión fatalista? ¿Están pensando de Bolivia respecto del gobierno, de su presidente, de la economía, del recurso natural, de lo que dice la gente, las noticias, el vecino? ¿Ustedes quieren quedarse aquí a hacer de Bolivia su proyecto de vida o están pensando en irse a otro país? Esta es la tierra que Dios les ha entregado a ustedes. Es la tierra prometida. Es donde ustedes pueden hacer la voluntad de Dios trayendo su reino a esta nación. Y las consecuencias de no ver la tierra como Dios la ve
pues son drásticas. No nos va a matar ahorita de peste otra vez a todos, pero sí hay consecuencias. Gracias a Dios que tenemos ahora a Jesucristo. Cosmovisiones, cosmovisiones. Entonces, es un asunto de identidad. Permítanme, aquí les quiero mostrar otra diapositiva. Bueno, no la tengo aquí a la mano, pero debe estar. Muy bien, mientras yo encuentro mi diapositiva, es que me tocó reiniciar todo. Quisiera que hablen ahí con su compañero que está a su lado acerca de esto que acabo de escuchar. Con esta pregunta, ¿cómo ven los bolivianos a Bolivia? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué cosmovisión? Convérsenlo entre ustedes. ¿Todos están conversando? Conversen, por favor. Eso, conversen, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que empecé diciéndoles lo que pase en la educación, en la familia y en el gobierno va a esclavizar o va a traer libertad a la nación? ¿Sí? ¿Qué enseñan en la educación respecto de Bolivia? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Tenemos un día que recuperar el mar, los chilenos, todos los vamos a acabar. Ah, resentimiento, ¿esperanza o no? ¿Sí? Ah, este gobierno, Bolivia no vale la pena, vámonos de aquí todos, aquí no hay esperanza, no hay futuro. Hijito, estudie una carrera y se va del país usted, no importa, yo me quedo aquí sufriendo, usted vaya para España, para Chile, mande dólares, yo me sacrifico por usted, pero usted vaya a vivir una vida mejor. Familia, educación y gobierno, ¿cierto? Ahorita la situación está dura, ¿verdad? Por los dólares, la economía, pero a pesar de eso todavía vemos la tierra como Dios la ve, una tierra que fluye leche y miel. Pues yo no sé ustedes, pero a nosotros nos ha dicho que Bolivia, que de Bolivia van a ser la libertad para Latinoamérica. Dios nos ha dicho que Bolivia, que si no pasa en Bolivia, no va a pasar en ninguna nación de Latinoamérica. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Ahorita con el profe Oscar seguramente lo vamos a entender mejor en estos días. Es un asunto de identidad. Dios habla acerca de los individuos. ¿Qué dice acerca de los individuos? Que Él nos hizo, que somos sus hijos, ¿cierto? Que nuestros ojos, que sus ojos ven nuestro embrión, que Él nos forma en las entrañas, ¿sí? Que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Eso habla de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un concepto errado acerca de nosotros mismos o de otro? Cuando le decimos a otro, tú no vales nada, eres un estúpido. Los padres a los hijos, eres un estorbo, opa, quítate de aquí. ¿Estamos dándole fuerte o estamos atacando, denigrando lo que Dios más ama a sus hijos? Porque es Dios quien ha dicho quién eres tú y tú eres valioso para Dios. Y si tú eres valioso para Dios, debes ser valioso para cualquier otra persona. Identidad, rápidamente. Pero Dios también habla de la identidad de las familias, ¿sí? Efesios 3:14, por ejemplo, dice que de Él toman nombre todas las familias de la tierra. Él ha puesto los nombres. Dios dice que Él te ha llamado por tu nombre desde antes de nacer. Entonces, ¿en quién está puesta tu identidad? En Dios. ¿Sí? Ni en ti, ni en lo que digan los demás,
sin importar cuál es tu aspecto físico, tu estrato social, Dios es quien define tu identidad. Pero también las familias, es de Él de quien toma nombre toda familia aquí en la tierra, de Cristo. Entonces, las familias es una institución que Dios crea, están en el corazón de Dios y es del Señor que la familia se conserve. La familia tiene un sello de patente que dice creada por Dios, instituida por Dios y nadie, ninguna institución en la tierra podría atribuirse el derecho de cambiar el modelo de familia que Dios ha diseñado, porque Él lo creó, porque la familia tiene su identidad en Dios. Y fuera de la perspectiva bíblica, respecto de la familia, todo lo demás que se inventen no es familia. No hay evidencias, no concuerda con la realidad, porque la realidad es su palabra. Es mentira, es un engaño. Pero tenemos generaciones cristianos, generaciones en la iglesia, que hemos creído que la familia se puede redefinir, que en el nombre del amor también podemos aceptar la familia entre un hombre y otro hombre, una mujer que se casa con su perro, un hombre que se casa con un árbol, un hombre que se casa con una muñeca de plástico, y entonces dicen, pues si para él eso está bien y es feliz, está bien. Y nosotros los cristianos hemos pensado así a veces. Y tenemos generaciones de cristianos que piensan así. Pero Satanás es el padre de la mentira. Y Jesús lo dijo más radical. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo, ¿verdad? Por no vivir en el diseño de Dios. Pero también las naciones tienen su identidad en Dios. Dios también ha dicho que le ha puesto nombre a las naciones. Que Él fue el que puso las fronteras entre una y otra. Que Él fue el que fundó cada nación y a cada nación le dio su individualidad. Es decir, que Dios hizo a Bolivia tal y como Bolivia es, con sus recursos naturales, con su aridez, con sus llanos, con sus cerros. No, somos pobres porque es que aquí no hay recursos, aquí no tenemos oportunidades. No, sí hay. Lo que pasa es que los bolivianos no tenemos una perspectiva bíblica respecto de la tierra que Él les ha entregado. Porque si se puede vivir en el polo sur y en el polo norte, aquí también. Y aquí hay más recursos. Pero tenemos una mentalidad fatalista. Entonces Dios le hace un juicio a estos varones, a estos días, les dice, porque hablaron mal de la tierra. Porque no están viendo la tierra como yo les dije que era esa tierra. Porque ustedes no me creyeron a mí, sino le creyeron a otras personas que no estaban viendo las cosas como yo las vi. Y por eso, plaga para todos. Gracias a Jesús, que ahora por medio de Él tenemos perdón, tenemos reconciliación y arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento en nuestra mente de nuestros pecados intelectuales. Eso tampoco le agrada al Señor. Muy bien, entonces esto es cosmovisión bíblica, consecuencias de una cosmovisión. Muy bien. ¿Son 8:20? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir al break. ¿No quieren ir? ¿Que no quieren ir al break? Pero ahí hay té y todos vamos a tener preguntas. Si tienen preguntas, vayan anotando, las vamos a tener. Entonces voy a iniciar con esta idea. Vamos de nuevo al tema de cosmovisión. Y vamos a mirar, Pablo ya les enseñó el fundamento de la cosmovisión. Ahora yo voy a usar esto para empezar a entender la cosmovisión de la familia. Bien. Bien, entonces una cosmovisión es cosmo, quiere decir orden, y visión, cómo yo veo el orden. ¿Cómo yo me explico el orden que hay? ¿Cómo yo me explico la naturaleza, la creación? ¿Cómo me explico al ser humano? El ser humano no es parte de la naturaleza, pero sí de la creación. La fórmula de creación es igual a que creación es igual a ser humano más naturaleza. Bien. Yo aquí voy rápido porque esto es introducción. Ya con Pablo ustedes ya saben qué es cosmovisión. Entonces, cosmovisión es el orden y cómo yo veo el orden. Hay tantas cosmovisiones como personas. Bien. ¿Cómo entendemos la realidad? Eso es cosmovisión. Entonces, voy a mostrar cómo se forma una cosmovisión y basado en eso vamos a empezar a tener la idea de la familia. Entonces, una cosmovisión se forma de 4 ideas.
4 ideas que en filosofía se llaman las preguntas ontológicas básicas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Las preguntas que el ser humano se hace naturalmente. Todos nos las hemos hecho. Entonces, la primera es una idea acerca de Dios. Todo ser humano en su espíritu tiene una idea acerca de Dios. Dios le dio al ser humano espíritu, por eso es que se llama humano. ¿Bien? Y dentro de su espíritu, todo ser humano tiene una idea de un mundo espiritual que no. Una idea acerca de Dios puede ser que el Dios es la tierra o el sol, o que Dios no existe. Eso es una idea acerca de Dios, pero todo ser humano tiene una idea acerca de Dios. Y esa idea acerca de Dios va a producir las siguientes 3 ideas. La idea acerca del hombre, el gobierno y la educación. ¿Bien? Entonces, veamos ejemplos de cosmovisiones. Entonces, Dios no existe. Por lo tanto, el hombre es un animal. Por lo tanto, gobierna el más fuerte. Por lo tanto, le voy a enseñar a mi hijo a ser el más fuerte. Es la cosmovisión secularista. Dios no existe, el hombre viene de forma, porque los animales gobiernan más fuerte. Le enseño a mi hijo a ser el más fuerte. ¿Bien? Bien. Dios es cualquier cosa, algo de aquí. Dios es todo. Hay muchos dioses. Por lo tanto, el hombre está a merced de los dioses. Por lo tanto, gobiernan los dioses. Por lo tanto, le voy a enseñar a mi hijo a que no hable muy fuerte de noche para que no despierte al Dios del sueño y mañana nos toque hacerle un sacrificio. Entonces, el animismo, todas las cosmovisiones donde hay un Dios que es acá en la tierra, que está dentro de estas 3 dimensiones. Bien, todas, del árbol, el hinduismo, bien, todas estas ideas. Bien. Dios es. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para que se autogobierne ante Dios, obedezca la voluntad, la verdad voluntariamente. Le voy a enseñar a mi hijo que lo gobierne, le voy a enseñar la verdad para que él la decida voluntariamente, obedecer. La cosmovisión bíblica cristiana. Entonces, ¿dónde se forman estas ideas? En la familia. Es el primer lugar donde el individuo adquiere verdad. Entonces, por eso es que vamos a hablar de familia. El individuo adquiere verdad en la familia por primera vez y es directamente relacionado con la idea de cosmovisión que tenga y más relacionado todavía con la idea de Dios. Si soy humano, pues ¿qué le voy a enseñar a mí? Pues las ideas de Dios. Si soy ateo, pues le voy a enseñar a ti. Yo nací en un hogar ateo. Por lo tanto, ¿qué me enseñaron de Dios? Que Dios no existía. ¿Bien? Es directamente, de acuerdo a la cosmovisión que tengamos, lo que vamos a enseñar en la primera vez de la verdad hacia la familia. Pero en el caso de los cristianos, ¿dónde adquirimos la verdad? ¿Dónde los padres adquieren esa verdad? En la iglesia. En la iglesia nos enseña la Biblia, yo mismo entonces ya la puedo estudiar en mi casa, pero quiero la iglesia porque la iglesia, ¿sí? Es la que cuida la verdad, ¿sí? Es el baluarte de la verdad. Entonces la iglesia enseña a la gente, a los adultos, y estos se casan, ¿sí? Y entonces ya tienen una cosmovisión. Entonces nosotros como iglesia debemos ser activos en enseñar. Dije a los adultos porque es la mayor cantidad de enseñanza de la iglesia. A los menores de edad solo son si son hijos de paganos. Pero si son hijos de cristianos, no es labor de la iglesia enseñar. ¿De quién es la labor? De los padres. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia? Enseñar a los padres. ¿Para qué? Para que los padres enseñen a sus hijos. Bien, entonces vamos, entendiendo esto, entonces vamos a mirar algunos principios de familia. Pero para ello, entonces vamos a mirar cómo en la familia podemos tener ideas que creamos que son verdad y efectivamente son verdad.
¿Quién me dice cómo saber que algo es verdad? Ya se lo enseñó Pablo. Levante la mano, yo le doy la palabra. Entonces tú dijiste, Con evidencia. muy bien, vamos a regalar un libro a ella de esos. Bien, exacto. Ahorita te lo firmamos y me acuerdas. Bien, la única forma es que tengamos las evidencias. Pero antes, en cada cosa podemos creer que algo es verdad, pero estamos seguros que tenemos las evidencias. Entonces, debemos siempre tener la evidencia de la verdad para decir que algo es verdad. No es una cuestión personal, es una cuestión de orden de Dios. Dios ha dado evidencias. Dios ha revelado la verdad en tres fuentes de la verdad, dice la palabra. La primera, la revelación general. Romanos 1, 19 y 20. Los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo creado. De manera que no tenemos excusa. Es decir, que la creación habla de Dios. Ay, pero yo estaba en el Beni, allá en la selva, y nadie me fue a predicar el evangelio. Yo no conocía a Cristo. ¿Yo qué culpa? No, no tengo excusa. ¿Por qué? Porque en el Beni hay mucha creación, ¿cierto? Hay bastantes mosquitos, y animales, y jaguares. Entonces, fácil ver la creación, tú la razonas y sabes que hay un orden, y entonces sabes que hay Dios. Y no solo que hay Dios, sino que es de Dios. ¿Bien? De manera que no tienes excusa. Esta es la revelación general para todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al ser humano con razonamiento y puede razonar, puede ver las evidencias que hay de la verdad. Revelación para todo ser humano. Nadie tiene excusa. Pero hay una revelación particular. No para todos, sino para aquellos que hemos creído en Dios y hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Es la palabra viva que es Cristo, la palabra escrita que es la Biblia. Una revelación solo para los cristianos. Es una revelación más fácil para entender la verdad y más explicar una revelación para. Pero la revelación de la general de la creación revela el Padre. La de la palabra particular revela el Hijo. Pero hay una tercera revelación que revela el Espíritu Santo y es la comunión. El Espíritu Santo te dice cosas. Dios te dice cosas. Una revelación individual para cada ser humano creyente. ¿Listo? Por lo tanto, esa revelación del Espíritu Santo pues tiene que concordar con las anteriores, esa revelación individual, porque es que Satanás también habla. No es que tú llegues a decir, no, es que Dios me dijo que me casara con la esposa de él. ¿Ustedes creen que eso le dijo Dios? No, ¿cierto? Obviamente no, porque no concuerda con las otras revelaciones. Entonces, debe concordar. Pero entonces, los cristianos, ¿cuántas revelaciones tenemos? Tres. ¿Y cuántas nos pagamos? Una. Entonces, tienen que ser los líderes de Bolivia? Los cristianos. Los cristianos somos los que tenemos que liderar cada nación, porque tenemos más fuente de la verdad. Bien, pero debemos conocerla, entenderla. Bien, y es lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a empezar con una demostración a ver si lo que creemos que es verdad es verdad. Entonces yo creo que lo hice con ustedes, no me acuerdo ya. ¿Sí lo hice? No. La enseñanza de los días de la creación. Ustedes no pueden decir. Porque siempre la hago para que sepamos cómo ignoramos la verdad. Entonces, ustedes no pueden decir. Bien, entonces, nos han enseñado que Dios creó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. Acabó su creación y el séptimo está. ¿A quién le enseñaron eso? ¿Sí? Toda la vida me enseñaron. La creación es el tema más enseñado, ¿sí?, en la iglesia. Entonces, recuerden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día, el sexto día acabó la creación
y el séptimo descanso. Vamos a mirar si eso es verdad. Pero yo creo que es verdad. ¿Sí? Nos enseñaron muchas veces. ¿Sí? ¿Maestros de qué? De la escuela bíblica. A mí me lo enseñó el fundador de la escuela de la Biblia. Me enseñó eso, ¿no? Que es ahí, el del libro Rescate, ¿cómo se llama? Se me olvidó ya. Bien. El libro Rescate. ¿Sí? Eso me lo enseñó él. Yo pues creí que es el fundador de la escuela de la Biblia. Bien. Pero miren lo que dice la Biblia. Génesis 2:2, Reina Valera del Texto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fácil razonar a partir de esa evidencia. Sí, cierto. ¿Cuándo acabó la creación Dios? En serio, creía que era de sexto. Yo sé que algunos de ustedes creían que era de sexto hasta ese momento. Pero ahora yo les acabo de dar la evidencia, la verdad. ¿Y qué ha pasado automáticamente en ustedes? Ustedes pueden razonar la verdad, la evidencia, la verdad. La evidencia es tan obvia que automáticamente la razonaron y ya está. Por lo tanto, la próxima vez que alguien vaya a decir, Dios acabó la creación el día sexto, ustedes no es que van a poner la Biblia y se la van a tomar la Biblia y se la van a lanzar, sino que su conciencia en automático le va a decir a usted, no, fue el día sexto. ¿Por qué? Porque ya tiene la verdad. ¿Bien? Entonces, si quieres que la aprenda, ¿qué tienes que hacer? Enseñar. ¿Bien? Pero por eso tenemos que tener claro la evidencia de la verdad. Hay muchas cosas que hacemos los cristianos que no son verdad. ¿Bien? No por eso dejamos de ser salvos, pero sí por eso dejamos de tener la libertad que Dios ha diseñado para nosotros. Hay muchas cosas en la familia que creemos que son verdad, pero vamos a ver qué dice la palabra. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Dios creó al ser humano. En Génesis 1:27. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Muy importante, varón y hembra. Los creó al mismo tiempo, con igual dignidad. No tiene más dignidad el hombre ni la mujer. Ambos tienen la misma dignidad que fueron creados al mismo tiempo. Como así, no fue primero Adán y después la mujer. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que fueron creados al mismo tiempo. Diferente es que en Génesis 2:7 Dios formó el cuerpo del hombre. ¿Sí? Y tomó Dios polvo bermejo de la tierra, polvo rojo de la tierra, polvo de hierro de la tierra, y formó el cuerpo del hombre. Y luego, de su ánima de vida, de su alma, sopló en él y él fue ser vivo. Primera los Tesalonicenses 5:23 nos dice que el ser humano tiene tres partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Ahí en Génesis 2:7 le dio al hombre masculino el alma y el cuerpo. Y el espíritu, aquí fueron creados como seres espirituales, cada uno de los dos. Primero tenía que completar al hombre para que se diera cuenta que no había ayuda idónea para él y entonces ¿sí? Pudiese entender que la mujer estaba a su mismo nivel y no la gobernase ¿sí? Sobre ella. ¿Bien? Luego hacia la mujer. ¿Bien? En Génesis 2:22. Y tomó Dios, durmió al hombre, y tomó Dios del costado del hombre e hizo al alma. ¿Bien? Pues, dice la Biblia, Génesis 2:22. Esa es la razón por la cual estéticamente las mujeres son más bellas que los hombres. No digo eso porque soy hombre, pues obviamente, ¿sí? No me gustan los hombres, ¿sí? Pero si yo hago un análisis estético, ¿sí? Con el orden del arte estético que Dios ha hecho, es matemático, Fibonacci, por ejemplo, digo, proporción 3:3 o 77:23, que es la proporción de toda la creación. Voy a entender que la mujer estéticamente es más bella que el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la tierra y ellas vienen de nosotros. ¿Sí? Por eso son más bellas. ¿Sí? ¿Tienen mejor materia? Sí.
Bien, entonces hizo a la mujer en Génesis 2:22, ¿cierto? Pero no dice, hizo a Dios su ánima de vida en la mujer, y la mujer fue un ser viviente. En ningún lado de la Biblia dice eso. O sea que las mujeres son unas desarmadas. ¿Sí? En ninguna, la Biblia dice que Dios les dio alma. ¿Será? Pero ¿qué me dice la evidencia? Que el alma es mente, voluntad, emociones. ¿Qué me dice la evidencia? Que las mujeres tienen mente, muy inteligentes, hábiles, tienen voluntad, tienen tanta voluntad que a veces los hombres hacen lo que ellas quieren, generalmente hacen eso. Y emociones, ven una película y lloran. ¿Sí? Entonces, tienen alma. La evidencia me dice que tienen alma. Pero la revelación de la Biblia no me dice exactamente que dónde le dio Dios el alma, pero sí me da el camino para concluir dónde fue el alma de la mujer. ¿Por qué? Porque tomó del costado. Al tomar del costado, fue del lado izquierdo, anatómicamente el hombre tiene un vacío de este lado, que no tiene a este lado. Tomó de este lado, entre el vaso y la cara frontal del pulmón y el corazón, hay un vacío. Tomó de aquí. Y así hizo a la mujer. Pero ahí es donde usted tiene las cosquillas o donde tiene las mariposas en el estómago, ¿sí? Y entonces el vaso empieza a presionar más y entonces la sangre pasa menos y usted se vuelve rojito y empieza a sudar. Ah, por eso la mujer tiene la misma alma, que es la misma que Dios les dio. Entonces, esa mujer tiene esa misma alma, por eso un hombre y una mujer sin Dios son competencia, pero con Dios son complementos. Esa es la primera idea que tenemos que tener. Dios los usó como, los hizo como complementos. ¿Bien? Están al mismo nivel. Bien. No les puedo explicar por qué Dios creó al ser humano, porque es muy largo. Pero vamos a ir aquí. Una vez los crea, entonces, ¿qué les dice? La Génesis 1:28. Génesis 1:28 nos da la misión del ser humano. Todo ser humano tiene que hacer eso. También se llama el mandato cultural, también se le dice. Los bendijo Dios. Toda cosa que empecemos a hacer tiene que ser en bendición de nuestras autoridades. ¿Sí? No es en permiso, porque ellos no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice cosas, tú solo informas. ¿Sí? A tus autoridades te bendicen si es verdad que Dios te dijo eso, si concuerda con las otras revelaciones. Entonces, lo que dijo Dios, que les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, subjugad y señoread. Fructificad, tengan fruto. Que lo que está en lo externo de ustedes provenga de ustedes. Que se note en lo externo lo que ustedes tienen adentro. Eso es el fruto. El fruto del árbol es el resultado de lo que tiene adentro. Fructificar, tengan testimonio de Dios. Envían ellos al Espíritu Santo. Les manda eso, espíritus. Y les dice, multiplicar. Desde el principio Dios quiere que ese testimonio se multiplique en muchos. ¿Sí? Y también desde el principio les manda llenar la tierra a formar naciones. Entonces, en la mente de Dios están los individuos y las naciones y las generaciones. Individuo, Adán, hombre, la mujer, naciones, tiene la tierra, generaciones, multiplíquense, tengan hijos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Entonces vamos a ir a otro versículo para entenderlo. Malaquías 2:15 nos dice, ¿por qué Dios solo creó al hombre y a la mujer? ¿Qué dice? ¿No hizo el uno, habiendo en Dios abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué solo hizo uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, Dios desde antes ha querido que cada momento haya una generación para Él. ¿Y por qué no mejor habernos creado todos así y si hubiésemos comido del árbol de la vida listo al cielo todos? ¿Por qué solo los creó a ellos dos? Habiendo en él abundancia de espíritu. Porque Él quiere que nosotros sepamos lo que Él es para nosotros. Padre. Quiere que sepamos que vamos a ser, somos novios y vamos a ser esposos. Quiere que sepamos eso. Y quiere que sepamos que es el hijo. Para eso nos da la. Esa es la razón. Para que sepamos de su amor. Entonces, Él buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues de bien con la mujer de vuestra juventud. ¿Bien? Entonces, Dios está buscando una descendencia para Él. Es decir, que Dios quiere que tengamos hijos, que los seres humanos tengamos hijos. ¿Bien? Esa es la idea cristiana, tener hijos. La idea pagana es no tenerlos. La idea pagana es mejor preferir el gato, el perro, o los viajes, o el placer, el hedonismo. La idea pagana es creer que somos muchos en la tierra. Pues les digo que antes del diluvio eran mínimo las estimaciones estadísticas menores que hay, era que éramos 10.000 millones de personas. Más de los que somos hoy. Hoy somos 8.000 millones de personas. Estuvimos entre La Paz y Oruro y en ese altiplano, ahí podría vivir toda la humanidad. Y nos sobraría la mitad de ese altiplano. Wow, sería una mega ciudad. Chéverísimo. Bonito, ¿cierto? Ah, no es que somos muchos, muchos. Lo que hay es tierra. Lo que hay es tierra. Igual que todos queremos vivir aquí en Santa Cruz y comer hamburguesas en la esquina. Entonces es diferente. Pero tierra es lo que hay. ¿Sí? Bien. No somos muchos. Dios quiere que nos multipliquemos, que tengamos descendencia. ¿Bien? Pablo lidera una escuela de padres que se llama Descendencia para Dios. Una escuela que se hace para el mundo hispano todos los sábados, para enseñar a los padres qué dice la Biblia acerca de cómo deben instruir a sus hijos. ¿Y por qué se llama descendencia para Dios? Porque es la primera cosa, ¿para qué tuvimos hijos? ¿Sí? Porque Dios quiere que se crezca en cada generación una descendencia para Dios. ¿Sí? Pero no solo quiere que crezca una descendencia, sino que nos da una razón matemática. ¿No? Mira, está aquí, otra vez en Génesis 98. No dice solo que ni crezcan ni tengan hijos. ¿Sí? Porque eso que tú tienes, ¿cómo lo haces? Educando a otros. Y cuando educas a otros, esos son tus hijos. En una nación solo hay 3 lugares donde se educan, 3 instituciones divinas educacionales. ¿Cuáles son? En la Biblia, la familia, el hogar, la iglesia y la escuela, los colegios, las universidades. Hoy estamos en una actividad de iglesia. Ustedes son mis hijos. Porque yo estoy pasando algo que tengo aquí adentro a ustedes. Eso es multiplicar. Pero no solo es, oiga, tengan hijos, no. Crezcan en cantidad, no. Cuando vamos al hebreo, vemos que en el hebreo, ¿sí? Está la palabra para la razón matemática de la multiplicación. El hebreo es un idioma muy pobre. Solo tiene pasado, presente, futuro, singular, plural, se acabó el hebreo. El idioma más rico, ¿cuál es? El mejor idioma que Dios ha revelado, el español. Por eso en el cielo se habla el español. Tenemos una ventaja. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros no somos ángeles y no vamos a hablar lenguas angelicales. Eso es de los ángeles, el idioma de nosotros, el español. Tenemos ventaja. Somos la única región del mundo en el cual los vecinos hablan el mismo idioma. ¿Sí sabían eso? Ninguna otra parte del mundo pasa eso. Solo acá. Por eso es que no creo en los mormones.
Porque los mormones dijeron que cuando Dios ascendió, el Señor Jesucristo ascendió, en lugar de irse al cielo, llegó a los Estados Unidos, se le apareció un borrachín adúltero polígamo, llamado José Smith, y en la borrachera se le apareció, se le quitó la borrachera, y el ángel Moroní le dijo dónde habían unas tablas de oro, él las sacó del suelo, y resulta que ahí estaba escrito el libro del Mormón. Esa es la idea de los mormones. ¿Pero por qué no creo en los mormones? Porque las tablas estaban en inglés. Deberían estar en. Y Dios va a mandar un nuevo idioma, un nuevo mensaje que manda en español. Eso fue lo que hizo con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el idioma que más había revelado Dios? En técnica y en desarrollo. El griego. Por eso permitió que Roma, una ciudad de 50.000 habitantes, le ganara a un imperio de 1.800.000 habitantes. ¿Para qué? Y él se hablaba, el imperio griego hablaba griego. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Por qué Roma les gana? ¿Qué hablaba Roma? Latín. Pero los romanos solo educaban a sus hijos para la guerra y para la construcción. O sea, es lo único educación que había en Roma. Guerra y construcción. ¿Sí? Si eras hombre de lucho, a la muerte. ¿Sí? Y ya lo mataban. ¿Sí? Eso era. Les tocaba hacer. ¿Sí? Entonces, Roma le gana a Grecia la guerra. Grecia educaba en todas las artes, filosofías, el pensamiento, pero pierde la guerra. Entonces ahora los romanos dicen, bueno, ahora nosotros mandamos, pero ustedes son tan buenos, saben que no saben que educan a mis hijos. Y a través de la expansión militar del Imperio Romano y la construcción de caminos, por eso todos los caminos conducen a Roma, ¿sabían? ¿Ya habían escuchado eso? ¿Por qué? ¿Por qué todos los caminos conducen a Roma? Porque los caminos empezaron en Roma. ¿Sí? Ahí empezaron las carreteras. ¿Sí? Obviamente. Entonces, eso hizo que ellos se expandieran, pero que el latín no se expandiera. ¿Sino qué? Porque el evangelio iba a ser escrito en griego e iba a ser predicado sobre esas calles que estaban haciendo los romanos. Los romanos fueron utilizados. ¿Eh? ¿Para qué? Para que las buenas nuevas se dieran. Por eso, Dios revela y ha revelado todas las cosas. Entonces, en hebreo está multiplicar. ¿Qué es multiplicar? Multiplicar es replicar muchas veces. Multitud de replicaciones. ¿Qué es replicar? Una copia de algo. Es una réplica. ¿Bien? Entonces, multiplicar es al menos en un número plural. Pero veamos a ver qué dice. Él dice que en cada generación quiere una descendencia. Él dice que los creó varón y hembra, y ahora a ellos les dijo que fructifiquen y se multipliquen. Sean fructíferos y se multipliquen. Pero en esta generación primera, por eso los creó de a uno, estas dos, en la generación primera, ¿cuántas personas seres humanos había? Todos. ¿Qué hubiese pasado si deciden no tener hijos? ¿Por cuántos se hubiese multiplicado? Por 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente generación hay 0. Se mueren los dos y no hay nada en la siguiente generación. Si tienen un hijo, restaron, no multiplicaron. ¿Por qué? Porque en la presente generación hay 2, en la siguiente solo hay 1. Y si tienen 2, igualan. 2 en la presente, 2 en la siguiente. Y si tienen 3, sumaron. 2 en la presente, 3 en la siguiente. La única forma de que multipliquen es que tengan mínimo 4. Hay que tener 4 hijos. Hijos es todo aquel que es engendrado y concebido. Hay muchos hijos que se van antes de nacer, que cumplieron su labor. Pero, 4 hay que tener. 4. Sí, fácil. ¿Sí? Difícil de 10 para arriba. ¿Sí? Pero, bien. Bien. Porque es que nosotros agrupamos en base 10. ¿Sí? Agrupamos en base 10. Ya de más de un grupo ya es difícil. Hay que tener eso. No pierdes la salvación que tuviste menos. ¿Sí? Pero sí pierdes puntos
para el tribunal de justicia. Bien, punto. Usted tiene que tranquilo, venga a ver, ahí dice que son 4, ¿qué pasó? ¿Sí? Ay, no, es que me dio miedo, no tuve fe, que no voy a proveer. No, es que me leí un libro de que somos muchos y que estamos dañando el medio ambiente. Claro, hay que cuidar el medio ambiente, es una labor nuestra. ¿Qué dice? ¿Sí? Señorear la naturaleza de acuerdo a las leyes de Dios, ¿sí? Que nosotros vamos a aplicar, juzgar por Dios, ¿sí? Y seamos mayores. Claro que sí, tenemos que cuidar la naturaleza, claro. Bien, pero allá no vamos a llegar con excusas al Señor el día del tribunal de Cristo, ¿cierto? Podemos perder puntos para nuestros galardones, ¿cierto? Bien, entonces hay que tener hijos. Lastimosamente, los musulmanes son más bíblicos que los cristianos en este sentido. Tienen más hijos. Bien, cuando las naciones no tienen el número de hijos, no cumplen esto, se empiezan a destruir y van a requerir migrantes que no tienen la misma cosmovisión. Bien. En Colombia ya estamos por debajo de la tasa de natalidad. O sea que ya va a tocar. Y eso que hemos recibido 4,5 millones de venezolanos. Y estamos por debajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Toca recibir más gente. Y esa gente no viene con la cosmovisión nacional. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué los de la guerra de Siria, los desplazados en la guerra de Siria, porque no se van para Arabia, que es ahí nomás? Arabia es un país rico, hablan el mismo idioma, comen la misma comida, tienen el mismo desierto. Es más fácil vivir en Arabia, ¿cierto? Es muy parecido a Siria, porque se van para Europa. Porque el ser humano busca libertad. ¿Sí? En Arabia no hay libertad. La mujer tiene que caminar atrás, no puede manejar. Un carro. Arabia es una finca de la familia saudí. Todo lo que hay en Arabia no es de la gente. Todos los carros, las casas, todo es de la familia saudí. Gracias, familia saudí, que me hace una casa. No hay libertad. Por eso la gente migra a Europa, porque hay más libertad. Pero los europeos creyeron en el paganismo y entonces dejaron de tener. Entonces, ¿qué está pasando? Ya hay ciudades en Francia y en Inglaterra donde los alcaldes son musulmanes y la mayoría de población es musulmana y están perdiendo su nación. Bien, entonces, hay que tener hijos. Bien, bien, vamos a ver más ejemplos. ¿Por qué hay que tener hijos? Porque Dios, en Jeremías 29, ¿es Pablo? Jeremías 29. ¿Por qué hay que tener hijos? Jeremías 29. Ellos llegan a Babel, a Babilonia. Llegan a Babilonia. Ya por fin fueron tan necios que los mandó Dios a Babilonia. A la opresión y la tiranía, ¿sí?, del imperio babilónico. Jeremías capítulo 1. ¿Y qué instrucción les da? Los van a oprimir, van a ir aquí esclavos. Pero la única forma de que ustedes puedan llegar a ser libres es que tengan, estén allí y sean fructíferos, tengan hijos, hagan casas, ¿sí? Enseñen la verdad. Bien, multiplíquense. Esa es la única forma para que puedan salir. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si los esclavos son pocos? ¿Sí? Es muy difícil que se subleven. Pero si son muchos, ¿cierto? Pueden salir. Bien, eso es lo que Dios les dijo, tengan hijos. Esa fue la solución que Dios les dio para la esclavitud que iban a hacer. Sean fructíferos, tengan hijos. Lastimosamente, creemos que es difícil tener hijos. ¿Por qué? Porque es costoso. No son nuestros hijos, son de Dios. Nunca nos los da en propiedad. A la esposa sí nos la da en propiedad y al esposo. Por eso firmamos un título de propiedad. Una escritura pública es igual que comprar un carro o una casa. Cuando usted compra un carro, firma un título de propiedad. Ese carro es lo mismo que firman cuando se casa. Por eso hay que llevarlo ante el notario y ante el Estado. Porque ¿cuál es la labor? Una de las labores del gobierno civil? Proteger la propiedad de la gente. Entonces, ¿qué firmo? Una escritura que dice, ahora yo soy de ella y ella es mía. Pero cuando
Vienen los hijos, no firmamos eso. Firmamos un certificado que nació en esta nación, en este país. ¿Cierto? Pero no un título de propiedad. Los hijos son prestados por Dios durante 20 años. ¿Para qué? Para que a los 20 años se lo devuelvas a Dios. Pero Él te lo da con cero autogobierno, no sabe nada. Y a los 20 tienes que devolvérselo como Cristo decidiría cualquier asunto de su vida. No. Esa es la labor educacional de la. ¿Bien? Entonces, si son de Dios, se encargan. Pero no es que, bueno, Dios, yo me voy a quedar sentado y tú te encargas. Dios te va a decir, ¿qué haces? Te va a decir, haz esto, hazlo. Pero Dios va a honrar tu obediencia. A veces te va a decir, haz ajustes, a veces te va a decir, te va a proteger de gastar dinero, ¿sí? A veces te va a dar una idea que va a producir el dinero, ¿sí? Etc. Pero Dios va a honrar. Siempre es mucho más fácil educar más hijos que un hijo. ¿Por qué? Porque un hijo usted tiene que estar ahí todo el tiempo con él y jugando con él. ¿No? Cuando tiene caritos, bueno, vayan allá, ¿sí? Mucho más fácil. Es más, cuando son varios, ya aprenden tanto por imitación que ya empiezan a adquirir habilidades mucho más rápido que cuando usted le enseñó al mayor. Es más, los mayores ayudan a cuidar a los menores. ¿Eh? Es más, poder trabajar todos en la labor de la familia y producir más dinero, porque hay más gente trabajando. ¿Eh? Económicamente es viable. ¿Cierto? Entonces, debemos tener. Entonces, Dios nos da una ley para la familia y es la ley del matrimonio y que implica hacer familia. Entonces, vamos a explicar esa pequeña ley en 5 minutos. Bien. Entonces, acá está en el 24. Por tanto, y ahí tengo que parar. Esta es la ley del matrimonio y la familia, en el 24. Por tanto, paro, no puedo seguir leyendo, tengo que leer qué pasó atrás. Que Adán, hombre, se dio cuenta de la mujer y que ya se dio cuenta que su ayuda idónea están al mismo nivel de gobierno. Ya Adán no está por encima, sino al mismo nivel. Entonces ya tenemos el gobierno correcto de la familia, por lo tanto, entonces Dios les dice su ley. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, ¿qué vemos? Dios ha escogido al ser humano para que haya siguientes generaciones porque Él está buscando una descendencia para él. De todos, va a escoger solo algunos, muy pocos, para ser solteros. Es mejor ser soltero que casado. Primera a los Corintios 7:32. Miren, lea. Eso no quiere decir que el matrimonio sea malo. El matrimonio es buenísimo. ¿Sí? Bien. Y la mayoría Dios los va a llamar a casa. Pero hay algunos que les va a dar el don de continencia y entonces van a ser solteros. ¿Qué es el don de continencia? Dios ha repartido ese don. El don de continencia es que tú puedes admirar la belleza estética del sexo opuesto al tuyo y no involucras sentimientos. El don de continencia va a ser soltero. Pero si tú admiras la belleza estética del sexo opuesto y en ley natural involucrar los sentimientos, no tienes don de continencia y te tienes que casar. ¿Sí? Entonces, para eso es la juventud, para saber si me va a casar o no. La mayoría, 95%, si Dios trabaja normalmente, va a llamar a casarse. Entonces, una vez tengo 20 años, pues tengo que empezar a saber con quién. ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo amigos, conocí amigos en la juventud, entonces ya tengo que saber, tengo que empezar a hacer las leyes de ellos. ¿Sí? El noviazgo no es para menores. ¿Sí? El noviazgo es para adultos, 20 años para arriba. Entonces, una vez es adulto, entonces, si se quiere casar, entonces tiene que hacer esto. ¿Quién empieza el matrimonio? El hombre. ¿Cómo? Dejando a su padre. O sea, mujeres, si él no ha dejado a su padre o madre, nada, no ha empezado todavía, no es su candidato.
Tiene que haber dejado a su padre y a su madre, vivir en otro lugar, sostenerse a sí mismo y saber lo que es una casa. ¿Eh? Se tiene que saber. La mujer no le pide eso. La mujer puede seguir viviendo donde sus padres o, como ya es adulta, también vivir afuera. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios prefiere a las mujeres? No. Porque entonces le da esa facultad a la mujer y al hombre no. Porque la mujer ya sabe lo que es una casa y un hogar. Cambio el hombre. El hombre tiene que saberlo. Entonces tiene que ir a una casa y saber que hay que lavar ropa, y que hay que pagar los servicios, que hay que cambiar el bombillo, que tiene que producir comida para él. Y además no solo para él, sino que tiene que trabajar para mantener ese lugar correctamente, que no entre frío, y además poder también trabajar para su familia, al menos inicialmente para su esposa. Pues que tiene que dar eso para él. ¿Bien? Entonces el hombre es el matrimonio. ¿Bien? El hombre, si se va a casar, va a empezar el matrimonio. Matrimonio. ¿Qué es matrimonio? El orden numérico de la matriz. Es lo que quiere el matrimonio. Matriz de la mujer. Novio, orden numérico ordenado lógicamente. ¿Se acuerdan que vimos polinomios por allá en el colegio? Eso es. ¿Sí? Los polinomios de la matriz. O sea, poli muchos. ¿Sí? Plural. No es uno, no es un monomio. ¿Sí? Es un polinomio. ¿Sí? Números ordenados. ¿Sí? Eso es el matrimonio. El matrimonio implica familia, porque familia implica hija. Entonces yo me caso no solo para compañía, para esa gracia, porque se casan, ¿sí? Vayan y vivan el mundo, ¿sí? ¿Sí? Con amigos. ¿Bien? Porque las relaciones, ¿sí?, sexuales son relaciones matrimoniales. ¿Bien? No, es que yo quiero no salir de la casa y tener compañía. Es como un perro, ¿sí? Aquí se va a casar, ¿cierto? Pero me acompaña, ¿cierto? Un blanco, pero en lugar de me acompañan tanto como el perro. Bien, pero si tienes sentimientos por una persona, tienes que casar, ¿sí? Bien, porque ese es el orden de las cosas. No tienes dos de continencia, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? No quemarse y casar. ¿Bien? El hombre empieza el matrimonio, ¿bien? Y se casa con, ¿sí?, su esposa. Y será una sola carne. No son una sola persona. Son dos personas. ¿Sí? Piensan diferente. ¿Sí? Tienen diferentes mañas. Bien, tienen cosmovisiones diferentes. Que entonces ahora vamos a ponerlas ante la verdad, que es la palabra, y acordar para poder tener leyes para nuestra familia. ¿Sí? Ahí empiezan a cómo acordamos leyes. A veces me toca ceder, a veces le toca a ella ceder, a veces estamos de acuerdo desde antes y a veces vamos a estar en desacuerdo toda la vida. ¿Eh? Eso es de matrimonio. Leyes primero para los dos y luego leyes para los hijos. Hasta que la muerte los separe. Dice. Ese es un concepto muy importante de matrimonio. Hasta que la muerte los separe. Solo rompe el pacto matrimonial la muerte de alguno de los cónyuges. No es hasta que mates a tu cónyuge, hasta que mates a tu cónyuge. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a casar es hasta que la muerte los separe. Y si hay problemas y llegamos a la separación, no al divorcio. Divorcio no es bíblico. ¿Sí? A la separación, entonces les toca a los dos separarse y vivir solos. Si yo desde el principio sé que hay una oportunidad de separarme y quedarme solo toda la vida, sobre bien, ¿con quién me voy a casar para todos separarme? ¿Sí? Tengo que escoger bien. Correcto. Esos son los principios más básicos del matrimonio y la familia. Mañana vamos a hablar un poquito sobre los hijos, familia, los hijos al inicio, y vamos a complementar con educación. Vamos a abrir para preguntas. Quien tiene pregunta puede levantar la mano. ¿Sí? Y si hay pregunta, alguna, podemos hacer. No sé cuánto me pasa ya. No me pasa. Disculpa, dale. Dos preguntas. Dale. Uno, ¿de dónde sacó la lógica de 4
Y otra. De la multiplicación, ¿no? Ah, no, sí, sí, más. Claro. Entonces recordemos, multiplicación en la presente general es generacional. En la presente hay 2, si no tiene nada, 0. Si solo tiene 1, entonces habían 2 y en la siguiente hay 1, restar. 2 y tuvieron 2, igualar. 2 y tuvieron 3, sumaron. La única forma de multiplicar 2 por 2 es como. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque 2 por 1 es una multiplicación. ¿Sí? Pero multiplica. No. 2 por 1, la tabla del 1 es una convención. No es realmente la multiplicación. Es más, la tabla del 1 es una identidad matemática. ¿Sí? No es una progresión aritmética. Bien, ustedes tuvieron que ver lo que son las identidades y las razones aritméticas y la progresión. Entonces, hemos hecho la tabla del 1 como una identidad para poder entender las demás, pero realmente la tabla del 1 no existe, es una identidad. Porque la única forma de multiplicar es replicar muchas veces. ¿Sí? Y ahí no están replicando, están quedando igual. ¿Bien? Entonces, también mismo que Dios nos va a tomar en cuenta es el 4. Ahora, si no pueden tener hijos por alguna situación, entonces Dios puede glorificar para que tengan y hayan un milagro, o también puede adoptar. ¿Eh? Entonces, hay padres que no obedecen el diseño de Dios, padres paganos, que abandonan a sus hijos. ¿Sí? No es el diseño de Dios, pero como hay gente que va en contra de esos principios, nosotros también somos la respuesta para la adopción. ¿Eh? Entonces, no hay excusa de que no se puede. Bien, segunda pregunta. Digo, no son una sola persona, son Una sola carne. Dos personas que son una sola carne. Ok. La palabra en hebreo que está para carne es la misma que se usa para paganos o carnalidad. Es decir, ahora son dos personas que son una solo luchando ante las obras de la carne. Antes a mí el enemigo me tentaba. ¿Por qué? Porque me gustan las donas. ¿Sí? Entonces yo no me autogobierno, yo viajo mucho, pero en el aeropuerto de Dorado, en Bogotá, están las segundas mejores donas del mundo. Las primeras están en Texas, por allá en los Estados Unidos. ¿Bien? Pero las segundas están en el aeropuerto de Dorado, en un localcito pequeño que se llama Donald Factory. Y entonces, como yo viajo, cada vez que llego allá, voy a llevarle a mi familia, ¿sí? Primero, llevo una, me voy comiendo una en el carro, ¿sí? En el transporte, y le llevo 6 o 12 a la familia, pero de esas 6, 12, somos 4, entonces yo me como 3, ya ven que esto es la... No me autogobierno, ¿bien? No me estoy autogobernando, no estoy yo obedeciendo, ¿cierto? Entonces, eso sucede. A veces nosotros, ¿sí? Tenemos esa lucha. El enemigo me tienta con las donas. Y no le puedo echar la culpa al enemigo porque yo soy libre para obedecer o libre para desobedecer. ¿Sí? Él solo me tienta. Y yo, culpa mía, caigo en la tentación. ¿Bien? Entonces ahora mi esposa, cuando voy al aeropuerto con mi esposa, ella me ayuda de doña para que no me coma 3 dólares, sino una, o a veces mi coña. ¿Sí? Entonces, eso es, luchar entre los dos, porque dos es mejor que uno para luchar contra la tentación. En lo que ella es tentada, pues yo puedo ayudarle para que no ceda a la tentación y ella me ayuda, eso es lo que quiere decir ahí. También, ¿sí? Implica la unión matrimonial a través de la consumación del matrimonio de la relación sexual. Porque cuando empiezan a ser una sola carne, ¿sí? Una vez se consuma el matrimonio en la noche de bodas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí implica ello también. Ahí son una sola carne. Si te casan, está en la boda, pero no consuman el matrimonio, ¿sí? Entonces, realmente todavía, ¿sí? Solo han firmado, pero no se ha consumado. ¿Sí? Por eso es bien importante que la mujer va a ser. Y como se aman tanto, y entonces los noviazgos son cortos, 3 meses de noviazgo, conoces a alguien, lo bueno que puedes conocer, ¿sí? Y en otros 3 meses lo malo, máximo 6 meses, porque si no se quema. Entonces, para no que ya se te va. Bien.
Y entonces, pues es fácil entonces que consumen el matrimonio, ¿cierto? Porque quieren expresar amor físico. Muy bien. Claro. Usted mencionó que el ser humano antes era los dos, casi 20 días aparte, cuando los formó, parecía que dijo que eran espirituales después. Primero fueron seres espirituales acá. Pero junto uno. No, cada uno, hombre con ser humano con su espíritu y mujer ser humano con su espíritu. ¿Por qué nos llamamos humanos? Humano viene de humus. Humus es cuando alguien trabaja la tierra, sabe que es humus. Entonces, cuando estamos trabajando la tierra, agricultura, vamos a arar. Y lo que hacemos es abrir la tierra. Y empieza un letra. Hay un olor. Y entonces decimos, uy, alguien está arando, porque empieza a oler. O cuando está el suelo expuesto y llueve. Entonces empieza a oler a qué? A tierra mojada. ¿Qué es ese olor? El humus. ¿Qué es el humus? Resulta que Dios puso en el suelo elementos químicos, pero sí, 95% del suelo son solo 3 elementos químicos, que es el nitrógeno, fósforo y potasio. NPK. Por eso cuando vas a comprar un abono, tú dices, bueno, denme un 10-10-10, un 10-15-10. ¿Qué quiere decir eso? Pues 10% de nitrógeno, 15% de fósforo, 10% de potasio. Entonces, esos son los elementos que más hay en él. También hay magnesio, manganeso, pero esos son todos los demás. Todo el resto de la tabla periódica son del 5%. Entonces, esos elementos están en el suelo naturalmente. Pero cuando se abre el suelo o cuando cae lluvia, el oxígeno del aire oxida, o el oxígeno del agua, oxida esos elementos y los sublima. ¿Qué es sublimar? Pasar de estado sólido a gaseoso. Y empieza a ver. ¿Okay? A eso se le llama humus. ¿Y qué es humus? Algo que yo sé que existe, pero que no puedo ver. El espíritu. El cuerpo se puede ver, no es más fácil el cuerpo. ¿Sí? El alma también se puede ver, porque el alma en tus expresiones corporales en automático, en natural, tú puedes saber. Se pusieron a pelear, tienen servicio a las 8 de la mañana, esas iglesias de tanto. ¿Sí? Entonces, servicio a las 8, entonces ni desayunaron los niños, nada, se pusieron a pelear los dos, para no llegar y dejaron el PC. Pero están peleando. Entonces, si tú los observas bien, sabes qué pasó. Porque automáticamente el cuerpo expresa el alma. Por eso las mejores para ver el alma son las mamás. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana del alma. Y te miran a los ojos la mamá y ya saben. Ya saben que tú estás mintiendo. Por eso es más difícil mentirle a la esposa y ella sí nos puede mentir a nosotros más fácil. Entonces, eso es el humano. Entonces, humano significa que tienen algo que yo sé que tienen, pero que no puedo ver. Puedo ver el cuerpo, puedo ver el alma, pero el espíritu no lo puedo ver. ¿Sí? Es algo solo entre nosotros y Dios. Satanás no está autorizado a tocar el espíritu. Solo si nosotros abrimos puertas espirituales. Puede trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a dar puertas, entonces ahí voy a abrir puertas. ¿Sí? Pero el resto no puede tocar el espíritu. Pero sí nos puede tentar el alma. Entonces, por eso están creados aquí como espíritus. Luego, entonces le faltan las otras partes. En Génesis 2:7 le pone las otras dos al hombre, que es el cuerpo y el alma. Y a la mujer le hace el cuerpo, pero proviene de la misma alma del hombre, que era la misma de Dios. ¿Bien? Entonces, ahora, ejemplo, porque ahí, si yo no explico esto, ustedes podrían tener una salida a ver si esto es verdad o no. Pero un momento, Quiroga, ¿cómo así que ellos pudieron entender la misión si todavía no tenían mente? La mente fue en Génesis 2:7, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podían comprender? Entonces, tenemos que analizar cuáles son las 3 partes de nuestras 3 partes. Porque nosotros y toda la creación tiene un diseño tripartito. Dios es trifórmico, tiene 3 formas. Y nosotros, la imagen y semejanza, tenemos 3 partes. Cada una de nuestras partes tiene 3 partes que hacen. Entonces, cuerpo, ¿cuáles son nuestras 3 partes? Cabeza, tronco y extremidad. Alma, mente, voluntad, emociones. ¿Y cuáles son las 3 partes del espíritu? No hay un particular.
Pero cuando estudiamos en la Biblia del Espíritu, concluimos las tres. La primera, todo ser humano tiene una idea de la comunión. ¿Se acuerdan que la idea de Dios es todo? Toda civilización, toda comunidad, todo individuo ha tenido una idea de un mundo espiritual que no ve, una idea de Dios. Eso está en todo ser humano por ley natural, porque tiene espíritu. Lo segundo que hay en el espíritu es el lugar del Espíritu Santo. Todo ser humano fue diseñado para poder tener comunión con el único Dios. ¿Sí? Ese es el lugar del Espíritu Santo. Todo ser humano tiene eso, pero solo nosotros los cristianos tenemos esa comunión, tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Los paganos tienen el lugar, pero no lo tienen. Y lo tercero que hay en el Espíritu es la conciencia. Entonces, a través de la conciencia pueden entender eso. Por eso es que tenemos que apelar a su conciencia. Yo apelé a su conciencia cuando les di la Génesis 2:2, que Dios acabó la creación fue el día 7. Apelé a su conciencia. ¿Por qué? Porque les di la evidencia y en la conciencia es donde la razonamos. En la conciencia es donde está el entendimiento. En la mente está el saber, pero no el entender. El entender está desde la conciencia. Por eso, último concepto, Dios nos enseña a decidir. El orden del alma es mente, voluntad, emociones. ¿Y qué nos dice? No decidas por el corazón, porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Ay, pero es que es lindo, pero es un padre. ¿Sí? ¿Ve? No ha dejado a su padre y a su madre, su mamá lo consiente todo el día. ¿Sí? No, no. ¿Sí? No debes decidir por emociones. Cuando tú haces del orden del alma, emociones, voluntad, mente, es decir, que decides como consecuencia de las emociones, te toca pensar cómo arreglar el problema que acabaste de tener y cómo restituir a la gente que acabaste de tener. Entonces no debemos decidir por emociones. Las emociones son buenas, son el resultado de haber decidido lo correcto. Esas son las emociones. Pero entonces, ¿cómo tengo que decidir? Mente. Entonces pienso, pero también nos advierte el pensamiento, porque yo puedo pensar cosas malas. ¿Qué dice la Biblia? Lleva cautivo todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que yo piense que tengo que hacer, llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús antes de decir. ¿Y dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? En la conciencia. Porque ahí tengo yo las leyes que he guardado de lo que he razonado de la verdad. La primera ley, que es la ley natural, ya venimos así. Dios nos la dio, la ley escrita en el corazón del hombre, Romanos. Pero además de la ley natural, que por esa ley puedo razonar, yo ya metí que Dios acabó la creación en el día 7. Ahí tengo esa ley ya. Eso es verdad, nunca más se me va a olvidar, porque tengo la evidencia. Entonces, todo lo que yo piense que hago, lo llevo a mi conciencia. Me dice, ese pensamiento es bueno. Entonces, ¿qué hago? Lo hago. Pero si me dice, ese pensamiento es malo, ¿qué hago? Pues no lo hago. ¿Ya? Esa es la forma de decidir. Y por eso, en el espíritu tenemos la conciencia. Los únicos seres que tienen conciencia son los que tienen espíritu. Pajarito frente al espejo no tiene conciencia de sí mismo y cree que es otro pajarito y se rompe el pico peleando con otro pajarito. El chimpancé frente al espejo, que es un mamífero, tiene alma, pero no tiene espíritu. Entonces, cree que ese otro chimpancé con el tiempo está haciendo las mismas monerías que él, pero nunca sabe que es el mismo. ¿Por qué? Porque los únicos seres que tienen conciencia de sí mismos somos los seres con espíritu, nosotros y los ángeles. Por eso cuando tú estás perdiendo tu conciencia, empiezas a disvariar. Ya no hablas bien, estás perdiendo tu conciencia. Por eso es que tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador con nuestra boca. ¿Para qué? Para que no sea una tortura, ven, confiéselo, o ¿sí? Una manipulación, porque nadie te puede obligar a menos que estés perdiendo tu conciencia. Muy bien, muy bien. Entonces, última pregunta. Ya nos pasamos un poco. Dale. Ya, digamos, una pareja se casó. Ok, deciden, digamos, quieren tener hijos, porque ¿cuándo es el momento? O sea, digamos, ellos dicen, de acá 5 años. La Biblia dice que te puedes casar. Ok. Eso es mañana. Mañana lo vamos a ver, pero sí, jamás todas las vamos a ver mañana. Pero te voy a responder la primera parte. La Biblia dice que te puedes casar de los 20 hasta los 120. ¿Por qué? Porque no puedes vivir más de 120. ¿Cierto? Génesis 6. Pero dicen que tengas los hijos rápido.
¿sí? En tu juventud de la adultez. ¿Por qué? Porque cuando ya eres viejito, ya, yo tengo 50 años y tengo una hija de 6 años. Ay, papi, vamos a jugar cualquier cosa. Liquidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve la idea pagana de estudiar primero y después casarme. Bruto. ¿Sí? No cumplí lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces me casé a los 30. Casé a 30 años, mi esposa 27. Y ya tenemos hijos. Como si nosotros decidiéramos cuándo es que vienen los hijos. Y yo creo que Dios sabe que tú decides cuándo vienen los hijos. Palmadita en la espalda, 6 años después. Cuando cumplí un mes antes de los 37, nació la primera hija. ¿Ya? ¿Cierto? Ah, entonces, ¿qué quiere Dios? Que tengas los hijos rápido, ¿sí? Porque todavía tienes energía, ¿bien? Y todavía puedes criar. Pero ¿cómo hacemos para criarlos correctamente? Me he preparado por mis padres en lo que es la familia, en lo que es la educación de los hijos, por el testimonio de mi familia, pero sobre todo por la instrucción bíblica de lo que es familia, a través de las escuelas de padres a esos padres y esos padres enseñando a sus hijos. Muy bien. Muchas gracias. Mañana vamos a tocar un poquito más esos temas. Sí, Pablo les va a enseñar eso. ¿Sí? Bueno, también entonces, adicionales que tenemos un material de literatura para que no solamente ustedes aprendan con las enseñanzas, con lo que se imparte aquí, sino que también lleven material que enseña al respecto. Tenemos más o menos unos 6 libros sobre la familia, con cosmovisión bíblica de la familia, no escritos por psicólogos, no escritos por Nueva Era, sino por personas que han tomado cada fundamento de la Biblia para hablar de él. ¿Sí? También está el libro del autor, está el libro aquí que se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres. Impreso en Bolivia. Impreso en Bolivia, lo puede aprovechar, llevarlo de una vez, si quiere ortografía aquí, ¿vale? Mañana vamos a estar hablando también de gobierno, de educación, porque ya les dije, lo que sucede en estos 3 ejes, como los cristianos, la iglesia que es el baluarte de la verdad, esté decidiendo en estas 3 esferas, eso está afectando a mi individuo, las generaciones y a Bolivia completo. Entienden ustedes todo lo que han escuchado, no, pero los hijos, la familia, cuándo, tal, años, a qué horas, todo eso está influenciando en el destino de Bolivia. ¿Sí? Entonces, ahí está el material. 2 personas, ¿con qué se van? ¿Qué se llevan esta noche? ¿Quién quisiera compartir o con qué se quedan? Algo que hayan aprendido. Algo que fue relevante esta noche de lo que se escucha. Hay que tener 4 hijos. Dime. Hay que tener 4 hijos. Pues por eso te vas, por eso te vas en paz o te vas en paz. Te vas en paz, ¿estás de acuerdo? Bueno, no te lo rebuscaron. Porque se necesita que sea el espíritu para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, para mí fue muy. Yo siempre estaba ahí dando vueltas sobre estos títulos de la generación de primero y después, o sea, quedó más nombres porque eso fue bien importante. Sí. En La Paz tuvimos la oportunidad de enseñar apologética desde la ciencia. Una multitud de jóvenes haciendo ese tipo de preguntas. Tienen muchas dudas, tienen vacíos en la fe. Y necesitan ser respondidas para que su fe no sea sobre un vacío. Luego viene la crisis de fe, viene la universidad y les enseñan muchas cosas de paganismo, ateísmo y con eso llenan. Y luego vienen a la iglesia a crear incredulidad, distorsión. Entonces, preguntan, y la mayoría preguntan sobre familia y matrimonio. Y sus dudas no están resueltas. Necesitamos titular en familia y gobierno urgentemente. Necesitamos abrir en las congregaciones escuelas de padres. ¿Por qué? Porque el orden es padres discipulando a sus hijos en la verdad de la Biblia. No es la iglesia, no es el maestro de escuela dominical, es el padre, pero el padre no sabe cómo hacer. Tarea de la iglesia no quiere educar al padre para que el padre eduque a sus hijos. Moisés tenía una escuela de padres. Dios le dijo a Moisés, te voy a dar toda esta ley para que tú se la enseñes a los padres, para que los padres se la enseñen a tus hijos, la generación que ha de venir y los hijos de tus hijos. No le dijo a Moisés, enséñale a los hijos, enséñale a los padres para que ellos le enseñen. Salmo 78, Deuteronomio 6 y 7. ¿Con qué te vas? Creo que eres el menor, aparte del bebé, tú eres el menor de la bebé. Alex. Primero,
Me iría yo, o sea, yo siempre tengo una mentalidad de que, bueno, yo sí planeo tener hijos, no soy como el individualismo, de que no tienen que tener hijos, salir a estudiar, que yo creo que la juventud es para sembrar, no es para cosechar, salir de fiesta, nada. Pero es como primero construir tu jardín para después ya tener tu esposa, tus hijos. Quiero tener más de 4. Pero Hay que seguir mal vez. No me hagan mal porque yo lo creo. Yo la creo. Pero qué bueno que usted pensando así y más siendo un hombre, más siendo también excelente. Padre, seguro detrás de él hay unos padres que han discipulado, que han enseñado la verdad. Y cuando los padres hacen su tarea, no tenemos problemas con el matrimonio ni con los hijos. ¿Por qué? Porque lo reciben en amor. Porque Dios diseñó a la familia para que sean los padres los que impartan estas verdades, aunque contraculturales, y los hijos los reciban en bendición. ¿Ya? Es fácil. Papá, haciendo lo que Dios les ha dicho que hagan. Felicitaciones a los padres. Muy bien, con esto terminamos, hermanos. Dios les bendiga mucho. Mañana a las 7:30. Nos vemos mañana. Tratemos de llegar antesito a ver si empezamos. Vamos a ver, además. Seguramente los 3 horas que demás, después vamos a organizar seminarios específicamente de la familia, 3 meses estudiando cosmovisión bíblica de la familia y del gobierno, cualquiera de las esferas. ¿Está bien? Entonces, Dios les bendiga mucho. Si necesita algún libro, por favor, acérquese. Tú que te ganaste el libro del maestro, te lo regalo para ti.